Y ahora vamos a ir a lo que sería plano. Plano, ¿sí? Cuando vamos a nuevo, tenemos pieza, ensamble, dibujo, ¿sí? Que sería nuestro lugar para hacer los planos técnicos. Dibujo técnico 2D, normalmente de una pieza o un ensamble, ¿sí? Entonces, hacemos aceptar. Y acá lo primero que nos aparece es esta ventana, ¿sí? Acá nos muestra los planos que nosotros tenemos por defecto, si mal no recuerdo. Ustedes deben tener este tilde, ¿sí? Que dice solo mostrar formatos estándar, ¿sí? Entonces estos son los formatos estándar que tiene Solid, ¿sí? Y que ya tienen su rótulo y demás determinado. No es la norma que usamos nosotros, ¿sí? Entonces, si yo habilito, ¿sí? Me va a mostrar muchos más planos, ¿sí? Yo en mi caso tengo varios personalizados, trabajo y demás, y vamos a agregar a esta carpeta los que le hicimos descargar cuando arrancó la clase, ¿sí? Vamos a agregarle a esta parte del Solid nuestros planos, así ya los tenemos en esta parte y no tenemos que ir a buscarlos a donde estén guardados, ¿sí? Entonces vamos a mostrarle cómo ingresar esos planos ahí. Lo que vamos a necesitar, ¿sí? Es hacerle clic en examinar, ¿sí? Y nos va a mostrar dónde están los planos de SolidWorks, ¿sí? Yo les recomendaría copiar esto y guardarlo en un TXT y tenerlo en el Drive o en algún lado, porque siempre le va a salvar las papas a la hora de buscar el formato por si se olvidaron, salieron de la carpeta y no saben dónde es. Yo les recomendaría que copien esto y se lo guarden en algún lado. Entonces, nosotros en esta carpeta, ¿sí? Vamos a copiar y pegar, ¿sí? Los planos que descargamos, ¿sí? Perdón, lo tengo en esta, ¿sí? De Solid. Entonces, en la carpeta que tenemos nuestros planos, quiero que me muestre el SolidWorks. A ver si me muestra el Solid. Acá. Bien. Estos planos vamos a seleccionar. Los vamos a copiar, ¿sí? Una forma es arrastrarlo y largarlo, pero para no complicarle la existencia, los copiamos y después nos metemos acá adentro, botón derecho, pegar. A mí me va a decir reemplazar destinos porque yo ya los tengo pegados, ¿sí? Si se fijan están acá. Ustedes automáticamente le dan a aceptar, los van a incorporar a, a su directorio dentro del SolidWorks. ¿Sí? Yo no le voy a poner reemplazar porque ya los tengo, ¿sí? Entonces, una vez que le den a aceptar, les van a aparecer acá. Los leo a ver si me pudieron seguir o si repito algo. No, los aguardo un ratito hasta que hagan la prueba. Si alguno está ya complicado, me avisa y vamos a ese alumno que tiene problemas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Nada que ver con esto, pero cuando guardamos un ensamble, ¿cómo lo deberíamos guardar? Porque yo lo guardé como el predeterminado que ya viene, que dice ensamblaje.asm, no sé qué. SLD ASM, SolidWorks Assemble. Claro, pero se me guarda como un bloc de notas y después no lo puedo abrir. Como un blog de notas. Sí, A ver, mientras el resto sigue haciendo... Que después de instalar Solid hayas Claro, asociado el bloc de notas como por vamos, defecto para abrir esa creo que puede ser eso. Mostrame, ahí dejo de compartir y mostrame tu caso a ver bueno, si es eso justamente lo que dice Gabriel y probamos de corregirlo.
Eh, Igual, desde Solid deberías poder abrirlo, Sí, Candela, ¿eh? sí, tal cual. ah, porque yo tengo que el desodorante, por ejemplo, y Sí, la manivela que estaba por ahí, pero cuando lo abro, pues, Sí, es eso. sí. Le ha asignado que lo abre con el TXT. Ahí lo que tendrías que hacer, no sé si lo va. Cerralo, me cerralo eso. parece. Cerralo. Hacele Hacele botón derecho. botón derecho sobre el ensamble ese, aquí el ensamble, eh, pero sobre la pala, ahí está. Abrir con, fíjate que tenés ahí. Claro, yo quise volver a cosa, pero busqué el Y Solid y me dice que no. en realidad tenés que buscar otra aplicación en el equipo y ahí te vas a SolidWorks, busca la carpeta, ahí, SolidWorks Core, Enter, SolidWorks, baja, ordena por tipo, viste ahí en fecha, donde dice fecha de inicio, hacerle clic en tipo. No toques nada de eso. Fíjate que dice nombre, fecha de modificación y tipo. ¿Ves que Ah, sí, acá. ahí está, ahí hacerle un clic donde dice tipo? No, sobre nombre. Un clic. Ahí está, ahí lo ordeno por tipo. Baja ahora. Bien, y ahí, si mal no Ahí está, ahí está. recuerdo, Ahí está, ahí está, es, ahí está, es ese el es. File Launcher, ¿no? O el SolidWorks. No, el que dice SolidWorks. Si Ese yo debería ser el ejecutable. A ver, espérate que me fijo que vos tenés ocultas las extensiones. Espérame que busco acá. Yo tengo mi duda de si es SolidWorks Shelf File Launcher o si es el SolidWorks. Nahuel Pantane me dice que es el SolidWorks. ¿Es así? Decime sí o no. Espérate. Sí, bien. Bueno, ya tenemos una confirmación de Nahuel que dice que es SolidWorks. Vamos a ver. Sí, digamos, lo va a abrir. Si le ponemos SolidWorks va a abrir ese, es verdad. Pero puede llegar a tener después conflictos que cuando vos pones a abrir desde una pieza directamente, te hable dos SolidWorks, que es uno de los problemas que estoy teniendo en este momento en mi máquina. Te hable dos SolidWorks separados y te dice que no puede abrir la pieza te aparece una advertencia, le da clic en la advertencia y te separa el SolidWorks. Te abre una cosa en una ventana y te abre otra cosa en otro SolidWorks aparte. Por eso es que tengo mis dudas de cuál es. A ver, vamos a verificar esto. Sí, es SolidWorks Launcher, o sea, el lanzador. El launcher. Sería el de abajo, SW Self File Launcher. Abrir. Y ahí te lo abrió. Cérralo eso, cérralo. Bien. Ahora anda de vuelta a la carpeta para que veas que ya te debería aparecer el icono del Solid en los Ah, ensayos. sí. ¿Eh? De todas Sí. formas, digamos, ya hay un error porque normalmente debería mostrar una previsualización de la pieza. ¿Sí? Ya cuando hicimos esa ahí, Sí. ya no muestra más la previsualización. Después puede traer digamos, no trae complicaciones, vas a seguir trabajando, vas a poder hacer todo bien, pero perder esa posibilidad de saber qué es o qué es lo que tiene adentro de ese ensamble. Es eso, hay que buscarle y darle la vuelta, hay una forma de que se vuelva a visualizar, pero es un poco más complicado. De todas formas, ahora cada vez que Bueno, hagas clic en las piezas, se van a abrir con el sólido.
Bueno, Ya, gracias, profe. de nada. Bien. Todos pudieron cargar los planos, le figuran en su Sí, carpeta de... profe, yo cuento lo que me pasó. Sí. Los puse en la carpeta y mientras el Solid, o sea, no me mostraba los planos, aunque los haya puesto en la carpeta, los cerré, se actualizó y cuando lo abrí ya volvieron a aparecer los planos. Si a alguien le pasó Ajá, eso, bueno, puede ser una opción. es una opción. Si a alguno no le parece. Vamos a cerrar, no guardar. Yo esto lo voy a hacer de vuelta, así vuelvo a que aparezca ese menú. Y entonces a ustedes les debería aparecer entre sus planos, el algo se los ordena por orden alfabético, ¿sí? Acuérdense de sacarle el tilde a este, y les debería aparecer los que cargamos ahora. ¿A todos les aparecieron? Quiero saber eso. En realidad sería la pregunta a quién no le apareció, vamos a hacerlo más corta, a ver si ayudamos a esa persona. Ese alumno. Bien, asumo que todos lo pudieron abrir bien. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar ahora, sí vamos a abrir una 3. Quería aclararle el tema ese de que estos planos los hizo Iván Flusia Sí. para diseño 4 y que en realidad, bueno, explícale vos, Ale. Sí, ahí lo explico. Vamos ahora, agregamos vamos a agregar el A3, para que les quede todo ya posicionado. Y si ya tenemos algo, ¿sí?, insertado, ya tenemos alguna pieza abierta, van a aparecer acá. Entonces ya podemos automáticamente, ¿sí?, seleccionamos. Fíjense que acá también tenemos vista preliminar para saber qué es lo que tiene esto. Una opción de saber, ¿sí? Si ya sabemos, podemos darle clic en siguiente. Por más que yo le haga clic acá, no pasa nada, ¿sí? Tengo que darle clic en siguiente, ¿sí? Y acá ustedes cuando vean, cuando muestren así, no van a ver nada. Le va a aparecer un rectangulito sin nada. Para poder visualizar, tener una vista preliminar, ¿sí?, dentro de este comando, bajan un poco y tienen esa opción. Entonces, tildan. Si ustedes lo que deben estar viendo ahora es esto, ¿sí? Entonces ustedes tildan, vista preliminar, y ya ven por lo menos qué es lo que estamos insertando, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿sí?, las configuraciones que estaría teniendo nuestra pieza. ¿Sí? Como en este momento estaba el ensamble, ¿sí?, despiezado, Solid automáticamente interpreta que lo que yo quiero ingresar a mi plano de trabajo es ese despiece. Pero en una de esas no es lo que queremos agregar en este plano, ¿sí? Yo lo que quiero quizá agregar en un principio, perdón, ahí hice un clic de más, es sin la vista explosionada. ¿Sí? Si yo le saco el tilde, se me visualiza, ¿sí?, mi pieza sin explosionar. Si yo le agrego el tilde, muestra la explosionada. ¿Sí? Eso es lo que les debería hacer cuando sacan el tilde o lo vuelven a activar. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo acá veo este tamaño de la pieza. Mi recomendación, ¿sí?, todas las piezas y todos los ensambles uno puede cambiarle la escala desde acá. Me quedé igual en ambos casos. A mí no se me vuelve a juntar, no me muestra la expresionada. Denle en OK, por las dudas, ¿sí? Vuelven a seleccionar la pieza y vayan al tilde, por las dudas. Prueben eso, a ver si ahí ya se los muestra. Por lo menos los que respondieron que no les hace ningún cambio. Digamos, denle un OK, vuelven a seleccionar el ensamble y le hacen el tilde acá.
Sí, tiene una fallita ahí, sorry. Cuando viene Sí. explosionada no se sale así nomás de la explosión. Hay que hacerlo 2 veces. Lo pudieron hacer. Si alguno sigue con el problema, me dice. Profe, ¿cómo vuelvo a esos parámetros? No, me salieron. Acá, digamos, vos ya tenés la pieza acá adentro. ¿Ya estás viendo esto? No sé quién habló. Pero se debe haber... Porque, digamos, una cosa es, digamos, si vos no tenés ninguna pieza, tenés que en ver diseño, viste el modelo, y ahí volver a hacer los pasos. Ahí está, ahí está. Ahí está. No sé si era eso la duda. Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, tenemos nuestra pieza. Por lo que vemos acá, queda muy pequeña respecto a nuestro plano de dibujo, ¿sí? Lo que hace la mayoría es cambiarle la escala desde acá. ¿Sí? Yo puedo personalizar la escala de acá. Eso yo no lo recomiendo a la hora de trabajar. Siempre que yo quiera cambiarle la escala, una opción es desde acá, ¿sí? Que es el plano de trabajo, la hoja de trabajo. ¿Sí? Si yo quiero algún valor que no sea de estos, ¿sí? Puedo, en versiones más modernas, apretar acá y se activa esta ventana. ¿Sí? Si no tenemos versiones tan modernas, botón derecho en la hoja, propiedades, y se vuelve a abrir esa ventana. Es la misma ventana que si yo me voy desde acá a propiedad de la hoja. ¿Sí? Esto es lo que yo recomiendo siempre. Tener la pieza con la escala de la hoja y agrandar o achicar el tamaño de la hoja para que la pieza sea grande o se achique según lo que necesitemos. ¿Sí? Porque cuando tengan que exportar algún plano en algún formato, sea DWG, sea algún otro, van a tener inconvenientes. Mi recomendación es esa. Si lo quieren hacer desde la parte, desde esta parte, a simple vista y demás en los planos, cuando lo impriman directamente del sol, los van a ver sin problemas. ¿Sí? Pero cuando tengan que exportarlos, pueden llegar a tener complicaciones interesantes. Profe, disculpe, a mí la pieza me sale explosionada en todas las vistas. No sé si me parece. Tenés que hacerle tilde. Si no querés que te parezca explosionada, tenés que sacarle tilde. Ah, ahí está. Bueno, ¿Sí? Bien. Esta es una vista en perspectiva. Es la primera que insertamos. ¿Sí? Profe, disculpe, de vuelta, pero no, yo no puedo hacerlo de explosionada. Le saco el clic, toco tic, nada, no cambia. ¿Y ya le diste un tilde completo y volviste a ingresar a la pieza y lo cambiaste? Yo tengo los parámetros abiertos, la imagen que se mueve y el tic no está permitido tocarlo. Ah, tiene la cruz. Compartí, lo Sí, vemos. compartí, ahí paro de compartir yo y compartí. Paso, Díganme cuando se ve. Bien, bien. Hacele un clic en el plano. No. Un clic en el plano. Ahora anda al botón. Ajá, gracias. Bien. Seguimos. Gracias. De nada. Volvemos al Solid. Bien. Acuérdense, digamos, uno cuando está dentro, digamos, si yo ingreso, puedo ingresar otra, si quiero, ¿sí? Sí, si yo tengo esto con amarillo y demás, estoy todavía dentro de la herramienta. Por ahí es como dice Gabriel, que no lo cambia acá a la vista, ¿sí? Que es lo que le pasaba recién. Dentro de la herramienta, nada. Entonces yo le hago un clic, digamos, para sentar la vista que yo quiero, le hago un clic en la pantalla, en la hoja, perdón, y después le hago el cambio, ¿sí? Y fíjense que acá tengo este ensamble, ¿sí? Que está con la escala de la hoja, ¿sí? Y mi hoja en este momento tiene un 1, y esta pieza
tiene una escala personalizada, 1 en 5. ¿Sí? Si exportamos esto y los datos que necesitamos exportar 1 en 1, la que va a estar bien es esta y esta no. Por eso siempre prefiero y les recomiendo que trabajen con la escala de la hoja, por lo menos en lo que es acá en Solid. Les va a ahorrar varios dolores de cabeza a la hora de exportar en DWG después. Entonces, esto yo lo voy a borrar. Tenemos esta. Si yo lo primero que ingresé fue la perspectiva, puedo dejarla así. O puedo cambiarle los planos. ¿Sí? Puedo cambiar las vistas. Este formato, todos deberían estar viéndolo en este sentido. Esto es lo que nosotros denominamos, bajo norma, ISO-E. ¿Sí? Si estas dos vistas estuvieran de este lado, nosotros lo que estaríamos hablando es un ISO-A, que no es la configuración que nosotros trabajamos en nuestras normas. ¿Sí? Eso se modifica, si a ustedes les aparecen estas dos vistas del otro lado, para modificarlo es botón derecho, por ejemplo, yo les voy a dejar esta vista acá, voy a mostrar estas vistas, ¿sí? Y quiero cambiar el formato de la hoja. ¿Sí? Fíjense que yo en esto todavía sigo con este modelo. ¿Sí? Para cambiar eso, en propiedades de la hoja, se cambia desde acá. Tipo de proyección. Primer ángulo es ISO-E. Tercer ángulo es ISO-A. ¿Sí? Si yo le cambio a tercer ángulo, aplico los cambios, fíjense que la vista esta me cambió. ¿Sí? El sistema de representación lo tienen que haber visto eso. Esta es la denominación que hace referencia al formato de la hoja. ¿Sí? Y si no lo han visto, no se acuerdan, les recomiendo repasarlo. ¿Sí? Es un cono. ¿Sí? Y la vista lateral, digamos, la vista que yo miro desde acá, la vista lateral derecha, se pone del lado izquierdo. Eso es nuestro ISO-E. Si esta vista pasa al lado derecho, digamos, la vista lateral derecha, yo la veo del lado derecho, es ISO-A. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? En este momento, ¿sí? Voy a hacer una perspectiva de esta como para que se vea mejor. Esta vista que yo tengo del lado derecho es la que yo miro desde esta dirección. ¿Sí? Y en nuestra normativa no es correcto. Yo la vista que veo del lado derecho es la lateral izquierda. ¿Sí? Entonces, botón derecho en la hoja, propiedades, primer ángulo, aplicar cambios. Y ahora tengo mi lateral izquierda del lado derecho. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Lo puede repetir, profe? Vamos de vuelta. ¿Se entiende el concepto de ISO-A y lo que es ISO-E? Porque eso es muy importante. Sí. Bien. Si ustedes en las vistas no les aparece, digamos, yo ahí lo que no les mostré fue, voy a cambiarlo, esto no, le puedo poner tercer ángulo. Fíjense que yo selecciono la pieza y tengo las vistas de esta forma. Si me aparecen de esta forma, es porque la hoja la tengo configurada en tercer ángulo. Entonces yo ahí automáticamente me doy cuenta que no es el formato nuestro. No es un ISO-E. Esto sería ISO-A. ¿Sí? Entonces, yo tengo que cambiar propiedades, primer ángulo, aplico cambios y ahora tengo mi ISO-E. ¿Se entendió ahí? ¿Un poco más claro? Bien. Ahora, para agregar una vista, vamos a borrar esta, selecciono el bordecito, el borde de la pieza, no la pieza. ¿Sí? Fíjense que acá me aparecen estas opciones. Si yo toco cualquier parte adentro del ensamble, me aparecen esas opciones. ¿Sí? Yo necesito tocar el borde, el recuadro este que me toca por fuera. Entonces yo ahí le hago un clic y fíjense que cambian. Entonces yo lo que voy a hacer es una vista proyectada. Es una forma rápida. Si no, la vista proyectada también la tienen acá la herramienta. ¿Sí? Selecciono el bordecito, vista proyectada. Y tenemos esta vista proyectada. Quiero la inferior, vista proyectada.
y me voy para abajo, le hago un clic y genero la otra vista proyectada. Fíjense que acá, por esta forma, no me estaría entrando en esta hoja, ¿sí? Esta vista en uno en uno. Entonces yo ahí puedo cambiar uno en dos, ¿sí? Y ya me entra. Me estaría como sobrando hoja, pero bueno, no importa, no es lo que buscamos. No es el problema en sí, sino que modifiquemos siempre el tamaño de la hoja y no lo hagan desde la escala de la hoja. Cámbienlo, siempre mantengan la escala de la hoja activada, nunca personalizada. A no ser que sea algo en particular que necesitan. Por ejemplo, esta vista, como no la vamos a medir, ¿sí? Si yo tuviera que poner esto, voy a cambiar la hoja. Por ejemplo, yo quiero, me doy cuenta que en una 3 me sobra hoja, ¿sí? Entonces, propiedades, voy a cambiar la hoja y elijo la A4. Aplico los cambios, ¿sí? Se me cambia la hoja. La pieza sigue estando, ¿sí? Todo lo único que hice fue cambiar la hoja, ¿sí? Si yo tuviera determinada cantidad de cosas y esto lo único que lo uses como referencia, yo a esta, que lo único que hace es ser una visualización de mi ensamble, yo a esa sí le puedo poner una escala personalizada y le doy 1 en 5, entonces lo dejo en un rinconcito y me hace referencia a mis piezas principales, a mis vistas principales, perdón, que siempre me dice Gaby y yo me olvido, ¿sí? A mis vistas principales, ¿sí? Tienen las dimensiones y la escala de la hoja, ¿sí? Yo selecciono, sigue estando escala de la hoja activado y la escala de la hoja es 1 en 2, ¿sí? Entonces siempre uno va a empezar a dibujar los planos desde la vista principal, las 3 vistas principales, o si hiciera falta alguna más, si me hace falta la inferior, selecciono la principal, proyectada, y me voy para arriba. Si quiero una horizontal, una forma es esta, ¿sí? Me voy por un costado, me voy por el otro, y según la que necesite, es la que muestra, ¿sí? Si yo quiero una directa, me voy en el sentido vertical u horizontal, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero la inferior. Entonces yo ahí lo voy a ir posicionando. Fíjense que estas quedan ancladas a la principal, ¿sí? Esta manda las otras 3 vistas, ¿sí? Esta solamente se puede mover en el sentido de esta otra, esta y esta en el otro sentido. Yo no puedo ni para arriba ni para abajo, no hace nada, ¿sí? Entonces esas serían mis vistas principales, y en estas vistas lo único que se hacen son las cotas, digamos. Esta herramienta yo la tengo acá en Croquis, porque a veces uno necesita agregar o editar algo, ustedes deberían tener activada esta barra de herramienta, que es, uy, ahí me mandé moco. Ajá. Voy a tener que agrandar acá. Yo desactivé el administrador de comandos ahí, lo que hice fue sin querer, y desactivé el administrador de comandos. Entonces yo acá tengo activada, digamos, esta cota es esta, en relación de cotas. Y yo activé Croquis, que es la que está al lado, ¿sí? Entonces, cota inteligente, ¿sí? Y damos en esta vista, por ejemplo, las distancias mayores. Acá, ¿sí? Si yo quisiera tomar el largo que tengo de esta punta hasta esta dimensión, yo si le doy un clic, me lo tira al centro. Esto lo va a hacer por defecto siempre sólido. Entonces, si yo quisiera medir desde ese punto, yo tengo que agregarle un puntito, ¿sí? Le agrego un punto, ahí. Entonces puedo usar eso como referencia para hacer la cota. Me va a dar este cartel, ¿sí? Me lo va a dar porque es una cota conducida, ¿sí? Yo le estoy dando a ese valor un punto, pero es lo que yo no estoy necesitando medir, ¿sí? Por ejemplo, puedo agregar la altura, ¿sí?
Entonces son formas de ir haciendo y acotando. Acá podemos agregar el ancho. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo personalizar eso. Bueno, vamos a llegar hasta acá y vamos a hacer, pues ya nos hemos pasado del recreo. Vamos a hacer un corte acá. Así nos tomamos 10 minutos para despejar un poco de mente y arrancamos 15 minutos. Vamos a hacer 15 minutos y arrancamos con lo que sigue de planos, que todavía falta. Vamos a seguir en la misma sala. ¿Sí? 17, Seguimos entonces, 17 y 10. Así, vamos a hacer 17 y 10. Volvemos y seguimos trabajando con esto. Guarden algo que hay que hacer ahora. Guarden el plano. ¿Sí? Pónganle un nombre. Guárdenlo. Así no tenemos problemas. Y después seguimos trabajando. Voy a cortar la grabación. Adri, ¿me seguís ahí? Yo ahora si corto la grabación, se guarda automáticamente en el servidor y después seguimos, ¿verdad? Sí, van a quedar dos grabaciones. Esta es la primera parte y después la otra. Yo después les mando las dos. Perfecto. Bárbaro. Yo ahí paro la grabación. No, no era de acá. Al lado. De acá. Detener grabación. Ahí estamos grabando de vuelta. Bien. Entonces, ahí, bueno, me contestó ya Adriana que apenas terminen las grabaciones. Calculo que al final de hoy día ya están todas las grabaciones de las clases. Bueno, tenemos nuestras vistas principales. La forma de acotar es cota inteligente y se empiezan a hacer las cotas de lo que uno necesita. Radios, anchos, ¿sí? Se pueden acomodar. A la posición, digamos, una forma de posicionarlo es haciendo un clic sostenido y puedes llevar la cota para un lado o para el otro. Disminuir la precisión, ¿sí? O los decimales de esos números se puede hacer desde acá. Muchas veces esto hace falta, por ejemplo, 6,35, si mal no me acuerdo, es un cuarto de pulgada. No sé si Gaby está ahí, me puede corroborar. Ya lo tengo. Infotécnica, tabla de equivalencias, este me dice yo. 6,35, ahí está, un cuarto de pulgada. ¿Sí? Acá. Entonces, hay veces que esos dos decimales sí hacen falta. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un radio de 5,16, si mal no me acuerdo. ¿Ven? De 3,16, perdón. 4,76 milímetros. ¿Sí? Recuérdense que este ensamble es un ensamble de Solid y por lo general está con pulgadas. Pero nosotros lo que trabajamos siempre con milímetros. Entonces, ese es el valor. Si no quisiera de que se vean esos decimales, yo desde acá puedo poner un solo decimal o ningún decimal. ¿Sí? El tema es que se pierde, digamos, yo ahora lo veo de radio 5 y, bueno, es radio 5, pero en realidad el radio que se utilizó es el de 3,16, 3,16 de pulgada. ¿Sí? Eso ya uno, de acuerdo a lo que vaya necesitando, lo va a ir buscando. Por ejemplo, acá yo tengo un ángulo, ¿sí? Pero estas cotas no se hacen en lo que es un ensamble o lo que se llamaría una vista general. ¿Sí? Primero se empieza del conjunto y se va desglosando, ¿sí? A lo particular. Entonces, en un primer plano tendrían que ir las vistas principales, ¿sí? Por ejemplo, acá me estaría faltando en realidad está acá, ¿sí? Pero vamos a ver que coincida. Le voy a agregar un punto porque yo necesito ese valor, ¿sí? Desde acá hasta ese punto, ¿sí? Fíjense que es 116,22, que es el mismo que tengo acá, ¿sí?
Fíjense siempre de no duplicar cotas. ¿Sí? En una de esas yo lo que quiero ver acá es solamente la vista. Y yo para eliminar selecciono, suprimo y listo. ¿Sí? Entonces, esto ya es lo que me hace falta a mí en estas vistas generales. ¿Sí? Yo ya tengo las dimensiones generales mayores de mi ensamble. El alto mayor, el ancho, en esta vista, y este otro total. ¿Sí? Esto, por ejemplo, si se fijan, 3,38,1 sería 1,5 pulgadas. ¿Sí? 1,5 pulgadas es 38,1. ¿Sí? Fíjense siempre esos datos que les puede servir en algún momento. Entonces, Profe, sí, la cota que hizo de la vista derecha, a mí me selecciona, cuando toco el radio, el centro del radio, de la circunferencia. claro, por eso que yo les dije de que tienen que generar un punto. Ah, Tienen que crear un punto, ¿sí? Si no les va a pasar esto que dice él, si yo toco la arista y ese borde, ¿sí? Me lo va a tomar desde el centro de ese radio. Y si yo quiero el extremo, ¿sí? El punto más alejado, tengo que generar una referencia para que el Solid lo tome desde ese punto. ¿Sí? Lo mismo que hice acá, digamos, yo como tengo un círculo, me lo va a tomar desde el medio de ese círculo. ¿Sí? Bien. Tenemos nuestro ensamble. ¿Sí? Lo siguiente, ¿sí? Yo sí, ahora hago clic, quiero agregar una hoja, ¿sí? La agrego haciéndole clic a lo que sería agregar hoja, ¿sí? Fíjense que se despliega un cartelito abajo del puntero que dice agregar hoja. Le hago un clic y me va agregando hojas con el rótulo y el formato que tenía la anterior. ¿Sí? Recomiendo que si van a imprimir planos, ¿sí? Dejen todos los que quieran hacer acá adentro del mismo tamaño de hoja. Porque si acá ponen una 4, después le ponen una 3 y después ponen una 1 y las mandan a imprimir, se les va a armar lío dentro de lo que exporten. ¿Sí? Un PDF o lo que necesiten. Se puede hacer, yo si a esta hoja le quiero agregar o cambiar el formato, por ejemplo, le doy una 2, ¿sí? Aplico los cambios, ¿sí? Puedo tener un formato en una hoja y en otra hoja otro formato, ¿sí? El A2 o el A4, pueden, digamos, acá por ejemplo los que da la cátedra son siempre horizontales, ¿sí? Pero puede haber formatos verticales, ¿sí? En la norma IRAM lo permite un modo u otro. Ahora, lo que decía Gabriel que les comentara, este rótulo, ¿sí? Es el que pide la cátedra de la FAUD UNC. Pero este rótulo no es el que viene por norma IRAM, ¿sí? Ustedes, digamos, cuando tengan que trabajar con algún cliente y les solicitan algún plano técnico, les van a tener que solicitar qué rótulo tienen que utilizar, ¿sí? Entonces, el rótulo por norma, ¿sí? Yo les voy a mostrar uno de los que yo utilizo para uno de mis clientes, ¿sí? Tiene este formato, ¿sí? Este es el formato que tienen los rótulos por norma IRAM, las distancias, dimensiones, la forma de los textos y demás. Si se fijan, fíjense que acá yo tengo proyecto, dibujo, revisó, aprobó, y el rótulo que está acá dice nombre, proyecto, dibujo, revisó, aprobó. ¿Sí? Esto es algo que Vale. solicita la cátedra. Sí. Hago una observación. ¿Y podríamos subir algunos de normas IRAM? Nosotros usábamos porque los teníamos a esa cátedra, pero podríamos usar algunos de los tuyos también. Subirle ejemplos. Ni hablar. Me refiero que, digamos, ya les muestro, no sé si lo tengo acá a mano, a ver si estaba en el Unicam. No, perdón, en esto, ficha. 3 nomás. No, quería ver si estaba acá, norma.
Rosca, inserto, tornillería. Normas No. no. No veo normas Hiram. A ver si yo lo tengo en mi. Está ahí, dale. Está ahí, ¿Ahí? buscando. Sí, lo acabas de pasar. Abajo de eso. Normas Hiram. Ahí está. Ahí vamos. En normas Hiram, fíjense, formato, línea gráfico, letras y números. Tiene que aparecer un apartado que dice formato y elementos gráficos plegado de láminas. Ahí está, lo pasaste, decía Roche. Sí. Lo que me quiere es el rótulo. Que estarían, bueno, acá está como Formato. se definen. Y el rótulo tiene que estar por acá nomás. Esto es cómo se pliegan las hojas. Ya me pase. Ya tengo la... Acá está. Este es el rótulo Ven, por norma Hiram. ¿Sí? claro, está bueno. Entonces, si nosotros queremos hacer este rótulo, ¿sí? Que es lo que nos piden las normas, por ejemplo, el cliente con el que trabajaba tenía esta solicitud para aprobar las ISO. Entonces, yo tengo que dibujar este rótulo. Una forma para dibujar un rótulo, volvemos al Solid, y minimizo acá si lo veo en los comentarios. ¿Sí? Vamos a generar una hoja nueva. Esto quiero que me sigan ustedes. Vamos a hacer una hoja nueva. Les va a poner un rótulo, cualquiera. Yo lo que quiero es que hagan lo siguiente. Botón derecho, editar formato de hoja. Perdón, disculpen, error mío. Botón derecho, propiedades. ¿Sí? Vamos a generar una 4 vertical. Entonces vamos a buscar una 4, ¿sí? Cualquiera. Y le vamos a dar un tilde. Primero seleccionamos la hoja, cualquiera que diga 4 y que sea vertical, digamos, landscape es horizontal. ¿Sí? Tengan cuidado, tiene que ser A4, una 4 vertical, cualquiera, y le hacemos tilde en tamaño de hoja. ¿Sí? Acá no sé por qué me lo cambio. Debería estar en otro formato, acá debería ser... No, está bien, ancho y altura, está bien. Digamos, una 4 vertical tiene ancho 210 por 297. Tendría que decirle esos valores acá. Aplicar cambios. Y no me hizo absolutamente nada. Qué interesante. Voy de vuelta por las dudas. Propiedades. Me lo dejo con... Ya no sé por qué me mostró antes una cosa. Cambios, capaz que aplicar cambios acá. Es que había, puse aplicar cambios. Sí, me debería borrar todo, de todas formas. Vamos a editar formato de hoja. Seleccionamos todo y suprimimos. Nos queda la hoja 4. Si alguno no pudo estar hasta ahí, se le complicó, me avisa. Si pudieron, perfecto. Nosotros en este momento lo que necesitamos es así, una hoja 4 limpia. Para lo que sería cómo generar un rótulo. Voy a ir un poco más rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo y hay varias cosas para ver todavía. Acá necesitamos un borde como para tener de referencia y para hacer nuestro rótulo. ¿Sí? Ese borde va a tener un ancho de 210 milímetros y un alto de 297. ¿Sí? Y este punto tiene que coincidir en el 00 de mi hoja. ¿Sí? Una forma de hacerlo es seleccionando el punto y acá ponemos 0 y acá ponemos 0, enter, y ya tenemos posicionado el marco donde necesitamos. Acá yo tengo que borrar las cotas que yo le dé, mientras estoy editando la hoja, las tengo que borrar, porque si yo no las borro y salgo de editar la hoja, ¿sí? Me quedan las cotas en donde yo voy a trabajar, en donde yo voy a ingresar o agregar una vista. ¿Sí? Y no la puedo editar, no la puedo borrar. Entonces, botón derecho, editar formato de hoja, y estas cotas las voy a borrar. ¿Sí? Una vez que borro, selecciono las líneas, ¿sí?
y las fijo. Entonces ahora, estas líneas no las voy a poder mover, no tienen ninguna cota y ya me sirven de referencia. Ahora, yo sé que el formato de la hoja de las normas IRAM, ¿dónde estaban? Acá. ¿Sí? Tienen que tener un margen de 10 milímetros desde el lado lateral derecho, superior e inferior. ¿Sí? 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros y 25 milímetros en el lateral izquierdo. ¿Sí? En cualquier formato, sea apaisado o vertical, ese es el recuadro que tienen que tener en la parte interna. Entonces, una forma rápida de hacer eso es, selecciono las tres líneas, me voy a equidistancia, yo tengo activada la barra de croquis, si no, deberían activarla, o pasar a la pestaña de croquis, ustedes van a tener que usar esta herramienta. Equidistancia, cambiamos a 10 milímetros, tienen que sacarle el tilde a seleccionar cadena, ¿sí? Porque si no les va a mostrar esto, y yo solamente quiero esas tres líneas, tengo que sacarle el tilde a seleccionar cadena, y invierto la dirección para que me queden del lado de adentro, o hago un clic dentro del, digamos, del lado interno de estas líneas. Si yo estoy en esta previsualización y le hago un clic del lado interno, me lo va a poner a la equidistancia desde adentro. Y esta línea, seleccionamos la línea, equidistancia, ponemos 25 milímetros, y lo mismo, o invierto dirección, o le hago un clic del lado de adentro, del lado derecho de la línea, digamos, para que me haga la equidistancia hacia adentro. Entonces, esas cotas las borro, por lo que ya aclaré. Me voy a recorte de entidades, recorte inteligente. Recuerden que el recorte inteligente hace un caminito. Lo que toca, corto. ¿Sí? Yo esa no quiero cortarla. Entonces yo corto esto. Corto eso. ¿Ok? Y ya tengo la primera parte del rótulo. Yo esas líneas tampoco quiero que se muevan. Selecciono toda la que está fija y le vuelvo a dar fija. No hay problema. Entonces selecciono todo, le vuelvo a dar fijo. Y ahora estas líneas ya son mi referencia. Entonces, después vuelvo a las normas, ¿sí? Y vamos a hacer el borde superior. Yo sé que tengo que tener una altura de 51 milímetros, ¿sí? Y un ancho de 175. En este caso, ¿sí? En nuestro formato que estamos haciendo, el largo de esta línea es de 175 milímetros, justamente porque es la normalizado. Si tuviéramos el plano en horizontal, yo debería dibujar, digamos, un rótulo con el borde y la otra línea. Entonces acá, lo único que tenemos que hacer es cerrar ahí, le damos una cota, 51 milímetros, ¿sí? Borro esa cota, y esta la dejo fija. Y así, sucesivamente, vamos armando nuestro rótulo. Si yo le quiero agregar un texto, esto se agrega desde acá, desde anotación, nota, ¿sí? Se abre un cuadradito de diálogo, y ahí ponemos, por ejemplo, nombre. Tenemos las opciones, siempre, todas las tipografías. Recomiendo usar Arial, ¿sí? La tipografía que tiene por defecto el Solid, que es Century Gothics. Cuando exportamos en PDF, en algunas máquinas que no usan Office o tienen el Adobe Reader desactualizado, no se entiende el texto, ¿sí? Esa tipografía no lo leen algunos PDF. Entonces siempre recomiendo que cuando queden algún rótulo, lo hagan con la Arial básica que todos
los programas y software tienen. Entonces se le puede cambiar el nombre y se le posiciona donde uno quiere y se va generando este rótulo. ¿Sí? La tipografía de las normas IRAN es de ISO, sí, es verdad, pero no todo cuando uno tiene que exportar los planos, lo reconocen. Está bien lo que decís, es correcto, pero a la hora de una tipografía en un plano hecho de esta forma, no hay problema entre una Arial y una DS ISO. Pero sí, es correcto lo que decís, digamos, la norma IRAN es esa la tipografía. Es una recomendación a la hora de que no tengan problemas cuando exporten o los lleven a alguna gráfica y el rótulo no se los reconozca por el Century Gothic. Nunca probé la DS ISO, ¿sí? Bueno, Habría que ver si se consigue la fuente primero. sí, yo no sé si estará acá, no sé si a eso se refería él. Digamos, para editarlo, doble clic. Un Solid no creo que esté, no sé. Solid no es difícil. Sí, no, acá no está. El tema es que si uno no la tiene acá y en el programa donde vos lo llevas no tenés esa tipografía, si lo portaste en PDF, posiblemente tenga algún problema. La Arial la tiene cualquier máquina. Bien, ¿se entendió cómo ir generando un rótulo propio, ¿sí? Con datos propios? Si alguno tiene alguna duda de editar, digamos, y una vez que terminaron de editarlo, ¿sí? Yo ahí estoy editando, tengo que hacerle clic acá. O hago clic acá, o botón derecho, digamos, editar hoja, sale. Es medio raro eso, pero volvés a tu hoja de trabajo. Digamos, yo ya no tengo acceso más a nada del el rótulo o los límites de la hoja. Bien, no hay consultas. Seguimos. Elimino este. Y bueno, vamos a este que era, si mal no me acuerdo, una 2. Sí, A2. Entonces, acá vamos a insertar nuestra manivela, vamos a insertar el despiece. ¿Sí? Si ya les aparece así, perfecto, le hacen un clic. Y si no, lo activan o desactivan de acá. Y ahora, para que se note bien, vamos a agrandar la escala, que en este momento, para que sea más grande, bueno, ahí ya se me fue demasiado, 2 en 1, va a tener que ser 1 en 1. Ahí está. Con 1 en 1 de la escala de la hoja, siempre recuerden que tiene que ser, mi recomendación, escala de la hoja, no personalicen acá, ¿sí? Tienen las piezas. Entonces ya tenemos todos nuestros componentes. Ahora, lo que vamos a hacer en anotaciones, Gabriel, una duda me puede estar olvidando, ¿se te ocurre algo más que muestre de la parte de edición de hoja? ¿Cómo podríamos mostrar, que yo no me acuerdo, Sí. cómo guardar la hoja que creaste para que quede como formato estándar? Bien. Para guardar, digamos, supongamos que este es nuestro rótulo. Vamos a dejar así nos queda así. Este es nuestro rótulo. Ya quedó, está todo perfecto. ¿Sí? Y yo lo voy a necesitar usar más adelante para otros trabajos, o es un formato que yo estoy usando. Entonces, una forma de guardar este rótulo personalizado nuevo, dentro de archivo, tenemos guardar formato de hoja. ¿Sí? Hacemos ahí, clic, guardar formato de hoja, le vamos a poner... una recomendación mía, yo siempre le pongo vertical, digamos, más que A4, el A4 se lo pongo después, o si sé que trabajo en A4, no, o es una 3, se lo pongo después. Digamos, yo al ponerle vertical, arrancar con una letra, con la letra B, me quedan todos acomodados o al último o al principio de la lista. Si no, si yo le pongo A4, o lo que fuera, me los empieza a mezclar con los que ya trae Solid. Y después es un lío buscarlos y ver cuál era, tener que bajar. Entonces,
yo les pongo vertical, o en el caso que sea horizontal, OHRT, y a partir de ahí le pongo la designación. Ahora le vamos a poner vert A4 info. Entonces ese va a ser mi rótulo. Y fíjense que lo va a guardar dentro de la carpeta donde se crean los planos. Eso lo hace automático Solid. ¿Sí? Si por X motivo no les aparece en este lugar, ¿sí? Recuerden mi recomendación de copiar esta ubicación y tenerla en algún lado anotada, porque después uno nunca se acuerda. De una vez que saliste tenés que entrar. Program Data, SolidWorks 2018, o la versión que uno tenga, obvio, si tiene la 2017, versión 2017, Lang Spanish Sheet Format. ¿Sí? No nos acordamos nunca de eso. Yo hace años que estoy trabajando con Solid y no me acuerdo jamás. Así que siempre recomiendo tener guardadito eso en algún lado. Entonces, lo guardamos acá, guardar, y ya queda. No, parece que no hace nada, pero ya se guardó mi rótulo. Yo ahora hago una hoja nueva, me pongo una hoja en blanco que fue la anterior, entonces yo acá, botón derecho, propiedades, ¿sí? Ahora vuelvo a activar acá tamaño de hoja estándar porque quiero buscar mi nueva hoja estándar, ¿sí? Y busco vertical A4 info FAUD, ¿sí? Entonces este va a ser mi rótulo. Fíjense que acá ya me lo previsualiza, aplica cambios y ya tengo mi rótulo personalizado con lo que yo necesito. Muchas veces lo que uno personaliza es el cliente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el serverless, en el que tienen la facu, ustedes la FAUD, ¿sí? Eso en las normas sale que se complete en cada uno. En la norma dice 8, entonces uno se va al 8. ¿Qué va en el 8? Siglas o nombre de la empresa, propietario o confeccionadora del plano. ¿Sí? Entonces acá hace la referencia, fíjense acá, método ISOE, el punto 3. Fíjense, el número 3, ese es el ISOE. ¿Sí? Cada uno de los puntos tiene su identificación y es donde va cada parte de lo que queremos completar. ¿Sí? Entonces, en este caso la FAO, bueno, ese es el rótulo que pide la cátedra de No sé si explicaste lo de los colores de las líneas, ¿te acordás que no queden gris? Y Bien. acá preguntan por el grosor de las líneas. Bueno, Pregunta. eso está bien. Para editar el grosor de las líneas, tienen que habilitar la herramienta, ya que lo voy a mostrar porque se ve un poco mejor, formato de línea. ¿Sí? Con formato de línea les va a abrir, por lo general se las habilita acá abajo. ¿Sí? Este es el formato de línea. Entonces, por ejemplo, voy a editar la hoja, y esta línea, esa línea, esto estoy seleccionando con control, ¿sí? Y esta línea, les doy el espesor desde acá, ¿sí? 0.35, 0.25, eso no me acuerdo si eran de 0.7. No recuerdo bien, lo dice la norma, vamos a ver, lo dice ahí, dice espesor 0.2, 0.8. Ese espesor de esa línea es 0.8. No sé si lo parece en el formato completo, pero estos son los espesores de cada una. ¿Sí? 0.8 a nivel de lo que es trabajar en el Solid, yo no recuerdo cuál es el que usé, ya les voy a mostrar en mi rótulo. 0.8 me parece muy mucho, si bien es lo que corresponde, pero no hace falta tener, digamos, tanta diferencia. No recuerdo si es la que usé. A ver, editar el formato de hoja, la línea y formato de línea. Por ejemplo, ve esa línea yo la hago de 0.5. ¿Sí? Esta línea, en este rótulo, la hice de 0.25. Y esta línea, que es la más finita de todo que puede hacer Solid y es la que permite después imprimir,
Sí, pero si la hace más finita después no se imprimen, es de 0,18. ¿Sí? Eso lo pueden ir viendo, digamos. El 0,8, digamos, por ejemplo, voy a poner este en 0,8. Vamos a hacerla. Por ejemplo, no tengo 0,8, tengo que personalizar el tamaño. 0,8. Le doy OK. ¿Sí? Y, digamos, no se nota casi la diferencia, porque son 3 décimas de milímetro, pero no hace falta, ¿sí? de que sea, digamos, ya con que se note la diferencia, digamos que esta es más gruesa que esta, y esta es más gruesa que esta, ya alcanza para, para visualizarlo. Esto por lo general, siempre que se hizo la parte de las normas, era esto se dibujaba a mano, cuando se hizo esta norma, olvídense de los planos, entonces estos espesores eran muy difíciles, no había ni siquiera lapicera de 0,1, entonces se usaban estos espesores, digamos, no hace falta que sea tanta la diferencia. Si lo quieren hacer tal cual está perfecto, digamos, nadie les puede decir absolutamente nada de que esté mal, ¿sí? Bien, seguimos, ¿se entendió hasta ahí? Grosor de línea, estamos trabajando bien. Calculo que eso respondió la pregunta bastante completa. Bien, perfecto. Bueno, seguimos con esto. Y bueno, esto también, digamos, el tema de editar los colores de la línea, es todo desde acá. Cambia el color, bueno, este está dibujado, fue un laburo interesante, porque no puede insertar una imagen. Se pueden insertar imágenes acá también, pero eso ya es mucho más avanzado. Ya si llegan a eso van a tener... Si no, no nos alcanza la clase solamente para lo que es rótulo. Sí tienen otras opciones. Por ejemplo, dentro de esta herramienta también tienen lo que es ocultar en aristas. ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, estas aristas en la realidad no se deberían dibujar porque están tangentes entre sí. Normalmente nunca dicen o hacen aclaraciones, pero en la realidad, digamos, en un plano por norma, eso se debería ver así. Sí, porque uno no ve esa arista marcada al ser tangente este radio con esa línea, ese radio con ese radio y esta línea con ese radio. ¿Sí? Entonces, una forma de ocultar o visualizar es con esta herramienta. ¿Sí? Si la activamos, se muestra qué es lo que está oculto, ¿sí? Y podemos ir agregando, ¿sí? Fíjense, y una vez que le damos OK, se oculta. ¿Sí? Y si no queremos, normalmente, si yo... Ahí está. Ahí recién no me la mostraba. Yo quería que se muestre restablecer todo. Selecciono una, cualquiera, le hago clic, restablecer todo, y me restablece de esta imagen. Y selecciono esta, restablezco todo, y se me ocultan de esta vista. Eso si quiero mostrar o ocultar algo. Bien. Volvemos a nuestra hoja, tenemos nuestro despiece, y ahora vamos a asignarles, en realidad primero, como para ir viendo cuál es el orden, vamos a ir, yo lo tengo acá oculto, lo voy a maximizar. Si nosotros tenemos que ir acá a tabla, seleccionamos nuestro ensamble, ¿sí? Seleccionamos el ensamble, nos vamos a tablas y nos vamos a lista de materiales. ¿Sí? No previsualiza nada, ¿sí? Acá da ciertos parámetros que después los podemos modificar, por ahora lo vamos a dejar así, esto tiene también para largo rato. Le damos un OK y nos previsualiza una lista de componentes. ¿Sí? Esa lista de componentes hace referencia, ¿sí? a este ensamble. La descripción, por lo general, nunca está o no lo agregan. Si les hiciera falta la dejan, si no, para borrar una columna, desde donde está en color, seleccionan y seleccionan toda la columna, botón derecho, eliminar, columna, y se va la columna. ¿Sí? Si quieren aumentar
el tamaño de las celdas o el texto, o modificar el texto, es todo lo mismo. Acá pueden ponerle Arial, como les comentaba, el tamaño. Vamos a hacerlo un poco más grande como para que se note bien. Ahí me fui. Ahí estamos. ¿Sí? Si quedó así, una forma de cambiar las alturas. Yo, por ejemplo, esto como un Excel. Si le hago doble clic, se adapta al ancho. ¿Sí? Y en cada uno de estos, le puedo hacer doble clic y se va adaptando el texto. ¿Sí? Bien. Si quiero cambiar el texto acá adentro, doble clic dentro del cuadro y ahí selecciono y cambio la altura. Y es como para que lo vean. Y acá lo que nos tiene que coincidir es los globitos que le vayamos a asignar a cada pieza, ¿sí? Con el número que tiene. Por ejemplo, acá este elemento separado, doble clic y ahí se acomoda. Entonces, globo. Me voy a la pieza, una arista de esa pieza, una cara de la pieza. Si toco una arista, me va a dejar la flecha. Fíjense que yo tengo una flecha ahí. Si toco una cara, me va a poner un punto redondo. Yo ahí voy a tocar la cara. ¿Sí? ¿Vieron? Ahí me deja un punto redondo. Si yo toco una arista de esa pieza, me deja la flecha. Depende de lo que les guste a cada uno o lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que es la 5. Entonces, nuestra 5 es el crank node. ¿Sí? Si abrimos nuestra pieza, vamos a encontrar que es el crank node. ¿Sí? Para abrir la pieza, un clic izquierdo, abrir pieza. Si yo me voy acá, me abre el ensamble completo. Por más que yo esté tocando esta pieza, me abre el ensamble. ¿Sí? No es lo que quiero. Entonces, tenemos nuestro globo. Si le vamos asignando, un clic, primer clic, la pieza. Segundo clic, donde quiero dejar el globo. ¿Sí? Todas las que lo vamos haciendo es muy simple y muy rápido la hora. Y cada una, fíjense que se le va agregando automáticamente el número a que pertenece en esta lista. ¿Sí? Por ejemplo, la 2 es nuestro job male. Y esta, la 7, debería ser el job female. ¿Sí? ¿Ven? 7, job female. Bien. Me siguieron hasta ahí. Voy a disminuir. Así veo los comentarios. Si tienen dudas, esto es ahora. Pero me quedan 10 minutos para mostrarles detalles. Y vista en selección. Por lo menos como para que lo vean. Bien. No, ¿dónde había que apretar para mostrar las flechas? ¿Qué flechas? Claro, si querés mostrar la flecha tiene que estar en la arista, no en una cara, no en una superficie plana. Para que te muestre los globos en anotaciones. Perfecto. ¿Y el globito automático, vale? Yo, sí, yo no los uso porque te sabe tirar cualquier cosa. Al final los tenés que acomodar de Sí, forma. lo tenés que acomodar a mano, digamos. Termina siendo que es lo mismo. Algo que sí se puede hacer, por ejemplo, si yo selecciono estos globitos, tengo una forma de alineación magnética. ¿Sí? No sé si alguien quiere hablar. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé. Estoy escuchando a alguien que habilitó el micrófono y no sé si quieren comentar algo. Bueno, la alineación magnética para que los deje alineados solos. Pero también, es malo que lo niegue. Fíjense que cuando uno va moviendo, les tira unas liñitas amarillas, no sé si lo alcanzan a ver, y los va alineando en alguna posición en particular. Por ejemplo, si yo esto los pongo ahí y este lo quiero llegar, me lo alinea con ese que puse abajo. Si yo quisiera, ya los tengo todos alineados, puedo moverlos ahora, seleccionándolos todos juntos y siguen alineados y los posiciono donde yo quisiera. ¿Sí? Bien.
El globos automáticos lo que haría es lo siguiente. Borro esto, selecciono globos automáticos y tira todo esto. Entonces, uno ahí puede cambiar esa alineación magnética que les comentaba. ¿Sí? Lo va haciendo, pero por ejemplo que me cruce la pieza ya no queda bien. Entonces este debería ir por acá, que tome esa arista, lo ideal sería que vaya en esta. Entonces es como que muy pocas veces tira lo que uno en realidad quiere. Es más fácil asignarle. Por ejemplo, fíjense que acá tira el 9, que es el pin, tira uno solo. A este no se lo asigna porque son dos. ¿Sí? Si yo me voy al join pin, fíjense que en cantidad tengo 2 unidades. ¿Sí? Y acá les aparecen más cosas. Si yo ahí agregué una pieza, me voy al ensamble, me voy al plano en realidad, y fíjense que me aparece otra pieza acá, y que sería la female, y fíjense que ahora me aparecen 2. ¿Sí? Ojo, porque todo lo que ustedes hagan en su ensamble, acá se los reproduce automáticamente. ¿Sí? Así que tengan cuidado con esta cosa. Y si no es lo que quiero, digamos, me encuentro que no, esa pieza no estaba ahí, o no va, o la suprimo, porque no va en esa configuración, ¿sí? Yo puedo, sin eliminarla, puedo suprimirla, ¿sí? Sigue estando ahí, pero no la utilizo en esta parte del ensamble. Entonces, acá automáticamente se actualiza. Fíjense, tengo 1. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Porque acá corto con lo que es notas, tabla y la tabla. Así podemos hacer. Vamos a hacer una. Eh, quiero la vista. Vamos a hacer la vista frontal. Escala 1 en 1. Y vamos a hacer una vista en selección. ¿Sí? La vista en selección me aparece esta herramienta y me da para elegir vertical, horizontal, oblicua, y te da para seleccionar 2 puntos para hacer el oblicuo. El oblicuo. Fíjese que yo acá tengo que seleccionar un punto, 2 puntos, y si fuese un corte alineado, tengo que seleccionar 3 puntos. ¿Sí? Lo que más usamos es o vertical o horizontal. No hay mucho más. Entonces, el punto donde lo vamos a dar, fíjense que es donde yo voy a tomar mi referencia. Yo, por ejemplo, quiero la mitad de esta pieza, que me da un corte por la mitad de mi ensamble. Entonces tomo cualquier relación, cualquier punto que tenga y que me permita posicionarlo al medio, justo. Si yo no tomo esa referencia y lo hago acá, ya no está al medio. ¿Sí? Entonces, cuando me da un clic. ¿Tac? ¿Sí? Me aparece este cartel. No lo he usado mucho, siempre le doy OK. Sí, es volver para 3 porque ya seleccionamos mal acá. Por lo general ya seleccionamos bien eso. ¿Sí? Entonces, le damos OK. Nos aparece este otro cartel. ¿Sí? Acá le pueden invertir la dirección o lo que fuera, pero no tiene sentido hacerlo acá. Es preferible hacerlo en el que sigue. Acá le damos a aceptar. ¿Sí? Fíjense que se alinea automáticamente del lado. Fíjense que las flechas, ¿sí? Automáticamente cambian el sentido del corte. ¿Sí? Yo después lo puedo cambiar desde acá. Pero si yo me voy de un lado o del otro, va a mostrar el corte. Algo que quiero aclarar, que a mí me está poniendo las cotas y esto es verde, porque yo estoy trabajando en cotas. No es porque a ustedes les debería estar mostrando en verde. Lo ideal es trabajar en format. Esto es porque yo uso diferentes capas para las cotas, los ejes y las revisiones, según lo que necesite el cliente. Y después se imprime todo en negro. Pero es más fácil para el cliente identificar las cotas y los ejes cuando están en diferente color que cuando está todo negro. ¿Sí? Yo lo resolví así y me funciona y no me lo han criticado. Si en algún momento alguien lo pide, lo único que hay que pasar es todas las cotas y todo lo que hayamos dibujado a la capa format y listo.
tenemos nuestro corte. ¿Sí? Yo voy a ver si... Ahora voy a hacerlo de vuelta el corte. Lo voy a eliminar. A ver si ahora me lo hace en negro. Aceptamos, ¿sí? ¿Ven? Que yo ahora al estar en la capa Format, las líneas que me dibuja son negras. Bien. Tenemos el corte. ¿Sí? Tengan cuidado, ¿sí? Porque esto en realidad es un corte. Cuando les piden un plano técnico, acá ustedes lo van a tener que cambiar a mano y escribir corte. Y lo que están haciendo es un corte. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es una vista en sección, que es lo que recién tenía. La vista en sección, por ejemplo, la voy a hacer, a ver si puedo, voy a copiar la hoja. Copiar, pegar, mover, después de la hoja seleccionada, ¿está bien? ¿No? Bien. Yo acá tengo una hoja con corte y esta hoja, lo que es una sección, ¿sí? Es cuando a esto le tildo sección cortada. ¿Sí? Esto es una vista en sección y esto, vamos a hacer un zoom de ajuste. Esto es un corte y eso es una vista de sección. Vamos a tratar que quede lo más parecida posible. ¿Se entiende? El corte muestra lo que corta y lo que se ve por detrás. La vista en selección solo muestra lo que corta. Lo que corta nuestra línea de corte. Valga la redundancia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Solid siempre les va a poner selección. Pero tengan en cuenta que ustedes se lo van a tener que editar y si lo que quieren mostrar es un corte, le van a tener que poner ahí corte. ¿Sí? Siempre Solid les va a dar sea una o sea la otra, sección. CC. Chao. Le quieren cambiar el nombre de la sección, le ponen W y automáticamente les cambia el nombre. ¿Sí? Bien. Nos faltaría detalle. Ya estamos en el límite. Detalle. Seleccionamos la herramienta y lo que va a hacer es un círculo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero un detalle de esta parte. El primer clic que haga es el centro de ese círculo. Así que si yo quiero más o menos esta zona circular, más aproximadamente, tengo que buscar el centro, entonces a partir de ahí me va a hacer el círculo. El otro clic me va a dar el tamaño de mi círculo y ahí me sale el detalle. La opción que yo más uso es conectado. Es muy simple de interpretar, entonces sabes de dónde viene el detalle. ¿Sí? Entonces le haces otro clic y ese texto uno lo puede acomodar a donde uno quiere. ¿Sí? Ponerlo podemos ir más abajo, el sección lo acomodamos acá. Entonces el detalle lo tenemos ahí. Y como todo detalle o parte, se puede acotar y mostrar, ¿sí? Ciertas proporciones o algo dentro de ese detalle. Por ejemplo, la altura que tenía separada de acá. Por ejemplo. Esto es muy improlijo, ¿no? Se los quiero mostrar como para que lo vean. ¿Sí? Y después, por ejemplo, acá vamos a insertar, a ver si me abre donde está el ensamble. Sí, gracias a Dios. Una pieza. ¿Sí? Yo puedo insertar un ensamble, una pieza. ¿Sí? Yo quiero, vamos a ponerle lateral. ¿Sí? Yo quiero esa pieza. Vamos, tenemos esa vista. Y para dar una cota con inclinación, ¿sí? Se selecciona una arista, la otra arista, digamos, son 3 clics. Cota, línea, línea, y el tercer clic
y según dónde vaya con mi mouse, me va a ir mostrando dónde quiero esa cota. Si yo la tengo ahí, ¿sí? Y esta flecha queda bastante fea de ese lado, le hago un clic en el puntito y cambio el sentido de la cota. Eso se puede hacer con cualquier cota. Si yo la selecciono y le hago un clic en el puntito de la flecha, cambia el sentido de la flecha. ¿Sí? Bueno, ya veremos si más adelante podemos hacer un poco más profundidad de la parte de edición de la personalización de las cotas. Yo tengo un formato ya listo para que cambie las puntas, el texto, eso se puede personalizar también. Eso se carga desde las propiedades del documento. Este es el de Solid. Yo tengo uno siempre a mano. Por aquí tengo una carpeta. ¿Sí? Y yo tengo un formato ya listo, todo personalizado. Lo cargo y ya me cambia las puntas de la flecha, las alturas de las cotas, los decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lleva un tiempo. Toda esa personalización se puede hacer desde propiedad del documento. Entonces, en anotaciones, la fuente, como ya les expliqué, yo les puse Arial, los globos, las distancias, referencias, tolerancias, todo eso, uno lo va personalizando, por ejemplo, acá las cotas, en ángulo. ¿Dónde estaría? Ah, no, perdón, acá. Acá en las cotas se puede personalizar la punta de la flecha, el largo, fíjense que dice todas las cotas, digamos, 2 milímetros, el largo total hasta el primer punto, que eso es lo que se ve, voy a salir, en este sentido. Eso serían los 4 milímetros, digamos, 2 milímetros de la flecha y 4 milímetros cuando sale en el otro sentido. ¿Sí? Entonces toda la personalización de las cotas y demás se hace desde esta pestaña, propiedades del documento. Y después, una vez que ya personalizan y lo tienen como les gusta, pueden guardar en archivo externo, le ponen un nombre y ese es su personalización a la hora de su plantilla de rótulo. ¿Sí? Sería el estándar general de dibujo, es el que uno personaliza.